Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 22. Estamos leyendo los versículos que van del 6 al 18. Esta es una narración muy interesante. El título general es La masacre de los sacerdotes de Nob. Ciertamente en el versículo 21 nosotros hemos estudiado y nos dimos cuenta de que David entró en el santuario de Nob, fue junto al sacerdote Ahimelech. Ahimelech no sabía nada de la situación y esto lo vamos a encontrar después, porque Ahimelech como sacerdote viene, habla cuando es llamado por Saúl. Ciertamente que no le perdonarán la vida, ni a él ni a toda su casa, a todos los sacerdotes. Pero esto ya sabemos que es, y se remarca nuevamente todo el orgullo y todo lo que significa la falta de tacto y la falta de conducción, ¿verdad?, de Saúl. A Saúl en realidad no lo encontramos muchas veces que va a batallar. Siempre los problemas son problemas palaciegos, ya es europea. Esto es casi hasta como decir son problemas burocráticos. Y más aún porque estos problemas, entre comillas, burocráticos, siempre lo encontramos más bien como un deseo suyo, deseo de Saúl, de sobresalir, de mostrarse, decir. Pero a Saúl no lo encontramos batallando, luchando, matando al enemigo, por decir así, ¿verdad? O sea, no se pone en campaña, así por lo menos no se le escribe. En todo caso, está siempre resguardado. ¿Recuerdan? Capítulo 14, ya en ese versículo 2, interesante en cuanto que Jonatán está queriendo renovar. Él sería el futuro rey, está queriendo renovar. Está queriendo entonces hacer una cosa diferente. Pero después enseguida, pum, dice, no le comunicó nada a su padre, porque ciertamente si su padre sabía eso, no sabemos si lo iba a castigar o qué, pero evidentemente que le iba a cortar la posibilidad de realizar estas innovaciones dentro de la monarquía, dentro del gobierno, dentro del estilo, ¿verdad?, de gobierno. Nos cuesta a nosotros muchas veces cambiar. Nos cuesta a nosotros pensar, elaborar, sentir y decir qué es lo que queremos. A mí me gustaría, queridos amigos, que entendamos que el aspecto, sobre todo, y esto va para todos nosotros, el aspecto religioso. El aspecto religioso es esencial porque cuando estamos hablando de religión es religarnos a nuestra propia esencia. Y cuando decimos que nos religamos a nuestra propia esencia, lo que nosotros estamos haciendo es buscando cuáles son los elementos
que nos hacen felices. Nos hacen felices a nosotros como personas, nos hacen felices a nosotros como que buscamos el camino de esta felicidad y de realización. Y bueno, aquí entonces también nosotros estamos buscando esto, ¿verdad? Estamos buscando que a través de una religión, el religarnos, el volver a nuestra propia existencia y conocer nuestra propia existencia, nos ayude también a nosotros después a tomar decisiones para hacer un buen camino. Y bueno, seguimos un poco y se dan cuenta que un poquitito antes, en esta misma lectura, cuando Saúl dice a sus servidores, escuchen, benjaminitas, ¿acaso el hijo de Jesé también les dará a todos ustedes campos y viñas? Y el hombre, en este sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que él va a hacer por ustedes? Se refiere a David, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Benjaminita, escúchenme. La pende ugna, la pende viñora, ¿se dan cuenta? Entonces estamos apuntando en ese sentido. Yo les he dado, yo les he ofrecido, yo. ¿Viste? Entonces aquí el amigo Saúl, que es el ungido, que es el rey David, igual lo respeta mucho. Después de que ya le había dicho, entonces, deja, no, tú no puedes quedarte ahí escondido. No puedes quedarte siempre en el refugio, ni que te vayas refugiando. Porque vos estás bien, ahora que el otro no quiera, esa es otra cosa, pero hay problemas, nadie tiene problema. O no te podés quedar ahí en la caverna de Adulam. Vos tenés que salir, tenés que ir conquistando, tenés que ir poniendo presencia, pero ¿en qué sentido? En el sentido del reino de Dios, la gracia de Dios que va entrando, la gracia de Dios que se va haciendo patente y presente entre todos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos aquí de la acción, ¿verdad?, que está realizando Saúl contra David, nos damos cuenta, pero absolutamente, que está saliendo por un egoísmo, por una maldad. Pero porque no aguanta absolutamente lo que David está haciendo, primero, a favor del pueblo. Y eso siempre lo hizo. Y se ha lanzado. Las características, miren un poco las características de David desde que entra en acción. Siempre sus características son de un accionar. No hay que bla para ella, ni es una cuestión burocrática, ¿verdad? Sino que siempre se proyecta sobre un accionar positivo, donde se procura también responder a la necesidad de la gente, del pueblo, de los que están allí. Bueno, esto entonces nosotros encontramos aquí. Saúl se refiere a David como hijo de Isaí. Así nomás. Este es el hijo de Isaí, el hijo de Isaí. Jamás va a decir el hombre, por ejemplo, que mató a Goliat. Él no va a decir, es decir, vaya pijama hoy yo vaya medio muy cómo es que este hombre, y yo incluso, él siendo rey, ni él siendo rey, había pedido, buscaba, no sé, incluso él promete enriquecerle, promete también que nos van a pagar más impuestos, toda la familia, todos sus padres, y promete incluso darle a su hija, ¿verdad? En este caso, David, que mata a Goliat, después se va a beneficiar de esto. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos ya en esta primera semana del tiempo de Adviento. Vaya para Peñan de Yara, lleva a Tonjina y ahora es sobre todo para prepararnos a lo esencial y lo fundamental. El nacimiento de Jesús que se dará para nosotros en este 25 de diciembre. Upea con das y hoy el nacimiento donde lleva con asema de cue o una de coñan de abuetepe una vez para siempre. Pero sin embargo, hoy, en los ciclos que se repiten año a año, nos está llamando a un verdadero nacimiento. Upeago y se inañante coanga, ñapuniana, ñañemoy, peñan de Yarara Pere. Por eso nos está llamando, vengan, dice, subamos al monte del Señor. Y hoy a través del profeta Isaías, capítulo 11, 1:10, aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Inspirará el temor del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud, a los desamparados. Queridos amigos, y así continúa esta profecía tan hermosa de Isaías. Pero si se dan cuenta, esta profecía es la que todos nosotros deseamos para nuestra vida. En primer lugar, el Espíritu del Señor que se posará sobre nosotros. Upeago dice Cato este ya huere cota peñantichara pues tu maranga tu peñandereco bebe. Baela ya huere cota. Se posará el Espíritu del Señor, que es espíritu de prudencia. Primera cosa. Ñaicote formal lleva peñandereco la prudencia. Y ella puede poner malas cosas. Se posará sobre nosotros el espíritu de sabiduría. Upeago pe aranduca atiña es decir, discernir, saber, ya guape y ponaja y bahía. Espíritu de consejo y valentía. Upeay, ñicote formal porque upebe goñande, ñaña petuum baiteta ñambo hasata peñande, po peñande la pichape, el consejo, papá, mamá, hijos, profesores, alumnos, todos, con valentía. Y el espíritu de la ciencia y del temor del Señor. Upeago y seina pelle y cua peñande yaramaba, pero sobre todo, el gran respeto, ¿verdad? Porque ya esa vea, se aclara la idea y nosotros podemos comprender y saber que somos hijos de Dios. Peñande yarome en baiteñande y gatos amuay señande jaicopona, para que en nuestra comunidad exista esa alegría de su presencia entre nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con
esta narración tan interesante, el capítulo 22 del primer libro de Samuel. Nos encontramos David primero frente a un grupo de personas que se le van a unir, el que va a la caverna de Adulam, luego escuchando de nuevo a Gad, él sale de nuevo y va hacia Judá, porque le dice, tú no puedes seguir escondido, vos no estás en falta. No estás en falta de que tú eres cañina, de alguien en todo caso que te quiere hacer el mal. Y bueno, y así nosotros notamos que una de las características de Saúl, una característica de egoísmo, una característica de falta de tino como líder, como encargado, ¿verdad? Porque es el encargo que él recibe de regir una comunidad. Él es el monarca, él es el rey, por lo tanto tiene una misión demasiado importante. Pero Saúl, cuando se refiere a David, que lo ha servido siempre y lo ha servido de una maravilla, era imposible, ¿verdad?, hablar mal aquí de David. Entonces, ¿qué pasa? Como hijo de Isaí, Saúl se refiere a David de esa manera. Este es el hijo de Isaí. Este es el hijo de Isaí. Tal vez hasta medio de una manera despreciable, ¿verdad? Despreciando. Este es el hijo de Isaí. Este es un campesino cualquiera que está allá por el fondo, ¿verdad? O sea, gran cosa, ¿qué es lo que me puede hacer? Tampoco Saúl no dice en ningún momento el hombre que mató a 200 filisteos. Tampoco dice eso, ¿verdad?, de David. Es decir, no mira sus cualidades, no mira sus riquezas, no le interesa esos elementos. Y entonces, claro, nos está hablando también a nosotros y nos está diciendo lo mismo, porque la palabra de Dios se actualiza para nuestra realidad. Cuando somos egoístas, nosotros no somos capaces de mirar las capacidades y las características de las personas, las capacidades, las riquezas de esa personalidad. En todo caso, y esto me suele suceder y seguramente que a ustedes también les sucede, en algún encuentro, en alguna cena, en algún convivio, ¿verdad?, entre las personas. Llegó tu bella, ¿verdad?, entre las personas, algunos pirirí pororó y pi, ¿verdad?, hablando. ¿Pero para qué? Y normalmente, ¿saben para qué? Para contar sus cosas. Que viajó aquí, que se fue aquí, que se fue allá, que pea que amó, que nambreó y pea que amó, y cuando estuve aquí, cuando estuve allá, y cuando estuve esto y aquello. Bueno, eso entonces nos hace entender mucho más, ¿verdad?, en un camino de egoísmo que estamos, tremendamente, ¿verdad? Entonces, porque sabiendo la realidad en la que nosotros vivimos, este es un libro político, ¿verdad? Este es un libro político, es decir, que se tiene que preocupar de la polis, se tiene que preocupar de lo que es, el convivio de la sociedad. Pero sin embargo, nosotros miramos solamente lo nuestro, ¿verdad? Esa es la mentalidad que muchas veces nosotros no queremos comprender, ¿verdad? No es que estamos... el problema siempre es cuando se sistematiza. El sistema es el problema, el sistema. Pero el sistema lo creamos nosotros, ¿verdad? Y el sistema lo llevamos también nosotros adelante. Todo sistema, entonces, tiene que tener una metodología de trabajo, pero la metodología siempre puede hacer mucho mejor cuando tiene como interés un objetivo, ¿verdad? Mi interés es llegar a un objetivo claro, concreto. Y aquí en este caso, lo que te está demostrando es que el interés de Saúl es simplemente su ombligo, mirarse a sí mismo, mirar y preocuparse de sí mismo. Hoy en día nosotros a esto le llamaremos seguramente que el sistema capitalista, todo lo que sea, pero el problema es el sistema, como le estaba diciendo. La metodología de trabajo, la metodología de producción, llámele lo que usted quiera, eso no hay ningún problema de cómo lo hacemos, ¿verdad? Pero siempre que mire en función, ¿verdad?, de la comunidad, del hombre, de la realización de la persona. Pero cuando nosotros miramos
solamente mi realización, mi, entonces podemos decir que estamos entrando en un sistema de egoísmo. Estamos actuando de acuerdo a lo que a mí me conviene y a mí me gusta. Y a lo horro le coma michi. Se nacente de Zaimbaya. ¿Entiendes? Entonces, por eso que este libro es demasiado interesante y aquí lo vemos muy bien y está bien logrado y bien plasmado. Estos sistemas que nosotros le llamamos así. Un sistema de donación, un sistema de comunidad, un sistema que busca el bien común y un sistema que simplemente mira su propio proyecto, su propio provecho, lo que a él le gusta, ¿entiendes? Entonces, nosotros así dentro de nuestra sociedad, a grandes rasgos, miramos el famoso sistema capitalista y el sistema comunista o socialista, como ustedes quieran llamar, ¿verdad? Pero yo le voy a decir una cosita, los dos están equivocados en el sentido, o mejor dicho, cuando buscan simplemente el interés y centrarse en sí mismos. La metodología es lo que tenemos que buscar y entender para hacer que el mundo funcione. Pero el mundo tiene que funcionar después con estas metodologías apuntando el bien común siempre, ¿entiendes? Los dos. Como también, cuando miramos solamente nuestro egoísmo, también, ese que dice socialista o comunista, son más ricos después que los mismos capitalistas, ¿entiendes? O sea que estamos lo mismo. O sea que aquí el sistema, vamos a llamarle así, es un sistema egoísta. Un sistema que mira simplemente sus propios intereses. Busca lo suyo nada más. Y no se da cuenta de la realidad. O no se quiere dar cuenta, porque oye, esa cuayo, hoy cuayo, no es esa yamba, o esa por ahí de niño, ni votado bien de niño. Y entonces por eso aquí, miren que cuando Saúl dice, cuando se refiere a David, no va a decir directamente el hombre que mató a 200 filisteos. Es decir, Omomba Eguazú, algo que tuvo que luchar, empeñarse, arriesgarse por la comunidad y fue a luchar, a matar a los enemigos. O no va a decir tampoco el hombre ungido por Dios, tampoco va a decir eso. O tampoco va a decir el hombre que mató a Goliat, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, todas estas reflexiones con ñande puru paitena, porque con ala o esas cañas de qué clase de mentalidad tenemos nosotros, hacia dónde estamos apuntando, qué es lo que verdaderamente queremos nosotros, para nosotros y también si es que verdaderamente tenemos el interés, si es que tenemos, de ofrecer algo a nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Fiel es Dios, la buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoce
conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Oh, mi propósito es cantarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando con este libro de Samuel, el primero, capítulo 22. Y vemos la masacre, en realidad, de los sacerdotes de Nob. Pero antes de esto estamos mirando todo lo que es la premisa, digamos. Saúl, que se entera de que David y sus compañeros habían sido descubiertos porque vuelven a entrar, dice, después de escuchar el consejo del profeta Gad. Gad entonces le dice, no, tú no puedes seguir escondido, vos no tenés nada que ver. Vos lo que estás haciendo es huyendo y defendiéndote de una amenaza y de un peligro, pero vos no estás equivocado. El otro que está equivocado, que es un tremendo egoísta, y no es capaz, ¿verdad?, de abrirse a la comunidad, de trabajar en comunidad. Ese se vuelve un dictador de sus propios sentimientos, de sus propios deseos, de su propia maldad, ¿entienden? Queridos amigos, esto es impresionante, es impresionante. Y tenemos que saber mirar también esto. Tenemos que saber buscar entonces aquello que nos pueda ayudar y que nos pueda hacer también dejar todo lo que es el egoísmo y mirar un poquitito en el bien común, en el bien de la comunidad. Entonces, miren que después aquí Saúl insiste en otro elemento. Él dice, todos ustedes han conspirado contra mí. Este es el famoso que dijimos nosotros, ni alguno de ustedes que se duela de mí. Es decir, el famoso oye poria jubere kolkase. Oye poria jubere kolkase. Xiang ahí voy, xiang ahí, peang ahí donde se hui, peang ahí digo, peang ahí digo, imagínense un poco. Entonces, este es, por una parte, puede ser también ya fruto, ¿verdad? Fruto al final, como que se va dando cuenta de su camino, de sus errores y de la forma como está trabajando, ¿verdad? En su mundo carnal y egocéntrico, todo giraba alrededor de Saúl. Se volvió paranoico y quejumbroso, ahí está. Todo giraba alrededor suyo. Ese es el problema. Cuando nosotros giramos siempre en torno a nosotros. Vea los famosos trompos en allá. Siendo que ahí va a ver jugar y las trompos. Vemos poner y va a las trompos. A ver algo, vemos poner allá. Y entonces, algunos, incluso, yo recuerdo que uno de nuestros objetivos, ¿verdad? Y el que ganaba era el que hacía, decíamos nosotros, omonguela trompo, ¿verdad? Omonguela trompo. Amayar monguela trompo, y entonces también esa capacidad de saber alzar en las manos. Hemos poner a vender de poar, se mandó. Haremos en de apisa, cota vez en Duma, se va a poner. Qué interesante, ¿verdad? Todas estas imágenes nos hacen entender a nosotros. Algunos entonces pues venía pero siempre en torno a nosotros mismos. O sea, nunca somos capaces de abrirnos hacia los demás. Y es interesante también, porque el que jugó trompo, entonces siempre da primero como una vueltita, así, se va, viene, y después ya se concentra en sí mismo. Es interesante, ¿verdad? Son imágenes espectaculares, ¿verdad? Porque nos hacen entender cómo nosotros podemos desviar nuestro camino y cómo nosotros después podemos centrarnos simplemente en lo nuestro. Ya acá peñan de embaeante, peñan de jaipotá. A mí otro y a mí otro lleva y cuando de mi tu ñambo que ya es no con ambas ego ando y con ambas ego ando a ley ya hoy ñandense. ¿Por qué? Y porque no me beneficia a mí mismo. Ñandebo ya cae nada ya por ya jugar cocase ñandecente. Y aquí entonces te dice justamente, ¿verdad? En su mundo, Saúl está en su mundo carnal y egocéntrico. Está en este mundo suyo solamente, ¿verdad?
Y entonces todo giraba alrededor suyo. Todo giraba alrededor de Saúl. Todo tenía que realizarse de acuerdo a lo que él decía y como él decía. Se volvió entonces ya, decíamos nosotros, paranoico. Vamos, paranoico, y yo digo, egocéntrico, egocéntrico. El centro del ego, el centro del yo. Se me mente, todo giraba alrededor suyo entonces, todo giraba alrededor de Saúl. Y entonces se volvió paranoico y quejumbroso y dirigía a través de la culpa y la acusación. Y este es el otro elemento como consecuencia cuando nos volvemos paranoicos y cuando nos volvemos en el centro. Entonces, y esto me suele pasar a mí, ¿verdad? Cuando yo escucho muchas de estas personas que se vuelven verdaderamente después quejumbrosas. Qué psicológico que es esto, ¿verdad? Esto de la Biblia. Porque quiere decir que conoce demasiado bien al hombre. Quejumbroso por una parte y paranoico por otra parte. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces, todo lo que va a comenzar a hablar, todo lo que va a comenzar a dirigir, entonces va a ser siempre a través de la culpa y la acusación. La culpa y la acusación. Siempre se han ido ahí, siempre se han lleva la oña anduvaía, siempre piden la bella pobaya sergía, lo icoaginan el iponamba, porque vos tenés que tener pues, las riendas de todo. Andan de hipotainopea, entonces como que todos están jugando contra vos, ¿verdad? Como que todos están jugando contra tu misma persona. Y entonces por eso es que el mismo Saúl aquí se vuelve ya quejumbroso. Ustedes que quieren mi ruina, ustedes que han conspirado, todos ustedes. Él les pregunta luego, ¿verdad? Y les dice en el versículo que va desde ahí, desde el 7. Saúl dijo a sus servidores justamente, escúchenme, caminita, ¿acaso el hijo de Jesé también les dará a todos ustedes campos y viñas y los hará a todos jefes de 1000 y de 100,000? Para que hayan conspirado contra mí, ¿se dan cuenta? Ustedes hayan conspirado contra mí, o sea, nosotros enseguida ya nos damos cuenta que este es un juzgar, pero un juzgar gratis y barato, péchate. Ese es entonces el paranoico y ese es entonces el quejumbroso, que no es capaz de mirar las cosas positivas y lindas y sobre todo de darse cuenta que había sido, tenemos que abrirnos hacia los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Después de varios años de soledad, meditación, oración y ayuno en su cueva, empotrada sobre una cornisa que miraba hacia el torrente de Cedrón en las cercanías de Jerusalén, y a la que solo se podía subir trepando por una cuerda, San Sabas fue descubierto por unos monjes que desde hacía tiempo lo buscaban con insistencia para acogerse a su dirección espiritual, y con el paso de los días llegaban más aspirantes hasta que se reunieron 150 que, aunque no tenían en dónde acomodarse, se resistían a abandonar la región. Entonces, al sabio ermitaño no le quedó otro camino que aceptarlos y con humilde firmeza puso manos a la obra. Comenzó con la construcción de una laura, término griego que equivale al de claustro en Occidente. Y los entusiasmados monjes, a la par que oraban, trabajaban de sol a sol, soportando las elevadas temperaturas del inclemente desierto, y muchos de ellos se desmayaban deshidratados, pues la poca agua que podían consumir debían acarrearla desde muy lejos. Como la salud de los estoicos anacoretas menguaba con el paso de los meses, San Sabas se apiadó de ellos
Y una tarde especialmente canicular se arrodilló junto a los cimientos de la edificación y con fervor le pidió a Dios que le regalara la preciosa agua. Al instante apareció un asno que comenzó a patear sobre el suelo a unos pasos de distancia. Y el mismo santo excavó en donde señalaba el borrico. De repente surgió de las entrañas de la tierra un chorro en el que calmaron el calor y la sed de los ávidos trabajadores, y luego el surtidor se convirtió en un manantial del que todavía se abastece el monasterio de Mar Saba, aún en pie, ocupado por monjes de su tradición, y en el que se venera al incorrupto San Sabas. Sabas, nacido en Mutalaska, actual Turquía, en el año 439. Era hijo de un oficial del Imperio Británico bizantino que por su constante movilidad se vio obligado a dejar a su pequeño al cuidado de un cuñado maltratador, hecho que el infante no soportó y buscó la protección de otro ambicioso tío que lo aceptó, pero exigió que se le entregaran los bienes que pertenecían al niño. Y al suscitarse la confrontación entre estos parientes, Sabas huyó y se asiló en un monasterio cercano, en el que descubrió su vocación eremítica, y aunque más adelante su familia intentó convencerlo para que abandonara la vida religiosa, se reafirmó en ella, y cuando contaba 18 años peregrinó a Jerusalén. Luego de visitar los santos lugares pidió a San Eutimio, que por entonces era el anacoreta más respetado de Tierra Santa, que lo admitiera como su discípulo, pero este no lo aceptó por su juventud y con prudencia se lo recomendó a San Teoctisto, a la sazón abad de un monasterio cercano, en el que recibió una exigente formación monacal. Y como su riguroso ejemplo era una piedra en el zapato para el relajado estilo de vida que imperaba en ese cenobio, los demás novicios le hicieron la vida imposible. Entonces Sabas se fue a vivir a una alejada gruta en la que permaneció 4 años en oración, meditación, y solo tenía contacto con San Eutimio, a quien acompañaba anualmente al mismo desierto en el que Jesús se había refugiado, y como él, ayunaban, separados y en silencio, durante 40 días antes de Semana Santa. Tras la muerte de San Eutimio, se trasladó a la gruta de la cornisa junto al Cedrón, en donde lo encontraron los postulantes que iban en pos de sus enseñanzas, atraídos por la fama de su santidad, y como no pudo negarse, San Sabas asumió su conducción espiritual y construyó con ellos la Gran Laura, convento que hoy conoce la historia como Mar Saba, denominada así en su honor, en la que impuso la pesada regla de San Pacomio, de cuya rigidez se quejaron más adelante sus discípulos ante Salustio, el patriarca de Jerusalén, que respondió en el 490 ordenándolo sacerdote, aunque San Sabas no quería aceptar la unción por considerarse indigno, y nombrándolo abad de su monasterio, del que dependían los monjes internos y todos los que vivían en grutas individuales diseminadas por toda Palestina, y poco a poco logró reunirlos en una sólida comunidad monacal que se convirtió en el referente del movimiento ascético de la Edad Media. A pesar de su acendrada tendencia a la soledad y su avanzada senectud, San Sabas se vio impelido a salir a la palestra para combatir las herejías, el nestorianismo, el monofisismo y otras, que estaban estropeando la unidad de la Iglesia, y por encargo del patriarca de Jerusalén visitó en varias oportunidades a los emperadores en Constantinopla y así logró neutralizar los avances de esas disidencias. En el último de sus viajes, San Sabas obtuvo del emperador Justiniano el perdón para los samaritanos que, rebelados contra el imperio, habían sido objeto de una dura represión de las tropas estatales. Consiguió la rebaja de los impuestos a los habitantes de Palestina, la plena protección de los peregrinos en los caminos de Tierra Santa, la construcción de un hostal para ellos en Jerusalén y la erección de una muralla para resguardar su monasterio de las recurrentes incursiones de los fascinerosos que infestaban sus alrededores. La extenuante travesía de su retorno acabó con las pocas fuerzas que le quedaban a San Sabas, pero alcanzó a llegar a su convento, en donde, asistido por el propio patriarca de Jerusalén, falleció a los 94 años el 5 de diciembre del año 532. Y allí todavía reposan sus restos. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Sabas
que nos enseña a encontrar a Dios en el silencio. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad. Pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento.
reflexionamos sobre esta masacre de los sacerdotes de No, 1 Samuel capítulo 22 del 6 al 18. Y estamos en la primera parte, en la preliminar, es decir, en todo lo que significa la motivación o la situación, el contexto en que nos estamos encontrando, el por qué después llegamos a esta masacre de los sacerdotes de No. ¿Qué es lo que le está pasando aquí a Saúl? ¿Quién es el que va a masacrar a estos sacerdotes? Justamente va a ser el mismo Saúl. Ciertamente que él no agarra las armas y lo hace, pero lo hace a través, en este caso, del famoso Doeg. ¿Se acuerdan que nosotros lo habíamos encontrado en el capítulo 21, versículo 8? Decía que el día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Bueno, al final le va a pedir a este. Este luego ya se hace de piragüe, viene, le cuenta, le dice lo que había sucedido, lo que había visto. Pero también opointe, porque si nosotros miramos las cosas, pero de una manera desencarnada, porque yo veo nomás, ¿entiendes? Yo he visto lo que pasó, yo he visto lo que le dio. Entonces yo con eso me quedo. Y yo hago después la película y digo el para qué de esas cosas, ¿entiendes? Pero gente maya pobre película, vea. Gente mañe, pues no anarra, Entonces, aquí directamente Saúl dice, todos ustedes han conspirado contra mí. Ni alguno de ustedes que se duela de mí. Oye, por Yajuereco, Casejina, ninguno de ustedes que se duela de mí. Esa es la actitud siempre, ¿verdad? De aquel que es muy paranoico y quejumbroso. ¿Por qué? Porque busca de una manera muy egoísta y muy encerrada solamente sus bienes. Y como le digo, los demás no le interesan. E incluso, atención, esta clase de personas, ¿verdad?, que son bastante quejumbrosas, etc. Lo único que ellos van a saber hacer es, primero, gastar cosas para ellos dentro de su egoísmo y siempre para o defender ciertamente sus intereses o incluso para hacer el mal a los otros, ¿entiendes? Para eso sí, pero muy difícil encontrar esa clase de personas, ¿verdad?, que busquen el bien de la comunidad, muy difícil. Y aquí entonces, por eso, aquí de nuevo viene la queja. Y Saúl mismo, que vuelve a insistir, mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí. Aquí entonces ya se está quejando contra su propio hijo Jonatán. Y nosotros sabemos muy bien que en ningún momento, ¿verdad? Al contrario. En el capítulo 18, ¿verdad?, cuando incluso David, que ya estaba medio desconfiando. Apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó de él, etcétera, etcétera. Bueno, esto es en el 18. Pero después viene el otro capítulo muy importante, que fue en el capítulo 20, cuando David tiene que comenzar a huir. David huye, porque Jonatán le dice seriamente, mira que tu vida corre peligro. Y entonces le dice David, huyó él a Nayot en Ramá, se presentó ante Jonatán. ¿Qué hice yo?, le dice. ¿Cuál es mi falta y mi pecado contra tu padre para que me persiga a muerte? Es decir, casi hasta comienza a preguntarle, a cuestionarle a Jonatán qué es lo que está pasando, ¿verdad?, con tu papá que me persigue. Y miren, se van a dar cuenta que Jonatán le defiende a su papá, ¿verdad?, a Saúl. Jonatán le respondió, ni pensarlo, ¿viste? Ni pensarlo. Mi papá, no, por favor, le dice, tú no morirás. Mira, mi padre no hace absoluta nada sin mi consentimiento, sin comunicármelo. Ahí va viendo ya, pues, dándome uno sé. Siempre por andumante, dice mi papá, ¿verdad? Saúl. ¿Por qué entonces me habría de ocultar este asunto? Y entonces ella se pregunta y le dice, se dan cuenta que entonces aquí hay una manera muy interesante de llevar adelante esta narración. No hay nada de esto, pero David insistió, tu padre sabe muy bien
que yo te he caído en gracia. Y habrá pensado que Jonatán no se entere, no sea que se entristezca. Sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. Bueno, esto es lo que ahí le estaba comunicando, ¿verdad? Pero aquí, sin embargo, miren, como ya decíamos, imagina a veces Saúl, imagina las cosas, ya está paranoico, ya está él en este sentido de quejumbroso, todo el mundo está mal, todo el mundo está en contra de él, todo el mundo quiere el mal para él, ¿verdad? Y entonces, él va a dirigir todo a través de la culpa y la acusación. Y ahora le dice, mi hijo Jonatán, ¿viste? Porque todo está en contra. Mi hijo Jonatán ha levantado a mi siervo contra mí. Es decir, como que Jonatán le está diciendo a David, dale, ñebenugue, ñarmague, ya porque pea, ya porque amoye, prepara, que yo te voy a ayudar, yo te voy a dar esto. Es como decir, yo te voy a dar arsenales para venir y luchar. Espada, lanza o lo que sea. Unilan de pueblo, las de gente, ayuda, más o menos eso es lo que le está diciendo, o sea, es lo que está entendiendo Saúl o está queriendo decir. Y le está culpando a su propio hijo Jonatán que está haciendo eso. Jonatán nunca hizo tal cosa, pero Saúl no podía aceptar la verdad de que David y Jonatán tenían razón y que él estaba equivocado. Ese es el verdadero problema entonces, queridos amigos. David y Jonatán absolutamente tienen el sentido sobre la vida. Y por lo tanto, tenían razón y él estaba equivocado. De modo que Saúl inventó elaboradas conspiraciones contra él. Entonces, desde aquí es que Saúl comienza a elaborar, ¿verdad? A pensar, inventar conspiraciones contra David. Pero en el fondo sabemos que esto es simplemente por un tremendo egoísmo suyo. Cuando le dice, ¿acaso el hijo de Jesé también les dará a todos ustedes los campos? Y me preguntándole, como que asusándole, ¿verdad?, a los benjaminitas para que no luego se le acerque. ¿Acaso? O sea, ponerle mal, ¿verdad?, a la persona. Ninguno de ustedes, y al final, después de hacer toda su queja, él al final le va a decir, ninguno de ustedes se conduele conmigo. Ninguno de ustedes. Apeala yeporia jubere cocase. Ni me revela que mi hijo doblegó, ni me revela que mi hijo sublevó contra mí a mi escudero, que aquí directamente entonces le pone una acechanza, ¿verdad? O sea, es como que le está persiguiendo. Ahora es al revés, ¿verdad? Ahora es al revés. Fíjense hasta qué punto podemos llegar. Saúl gina la yapola y ahí a él voy para paz, yucal caseína, ¿verdad? Algo ahí vas a ver y le dice, ustedes todo contra mí, ustedes se pusieron, ustedes no me anunciaron, no me dijeron, etcétera, que el hijo de Jesé está haciendo esto con mí. Y usted entonces le pusieron, y mi hijo propio le puso y le está instigando a David, más o menos como diciéndole que me mate, que me haga un golpe de estado, que luche y que me haga todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este hermoso capítulo que nos hace entender nuestra propia vida, como decíamos. Porque muchas de estas actitudes que vemos aquí en la Biblia son en realidad actitudes actuales nuestras. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja.